Muy buenas, hermanos, Dios me lo bendiga. Un saludo a Ministerio Internacional NICI. Un saludo grande al pastor Luis Casas. Un saludo a todos ustedes, hermanos. Y me alegra nuevamente poder estar con ustedes compartiendo la palabra de Dios en este momento. Qué privilegio y qué felicidad poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Y antes de empezar el tema, me gusta orar con cada uno de vosotros, que Dios nos abra el entendimiento. Padre, en esta hora te damos gracias, Señor, por tu palabra que es viva y eficaz, por tu palabra que es más cortante que espada de dos filos, por tu palabra, Señor, que no retorna vacía, sino que cumple el propósito para el cual es enviada, Señor. En esta hora, Espíritu Santo de Dios, toma control, Señor, de tu siervo, y que fluya palabras de vida eterna. Palabras, Señor, que penetre hasta el alma, los tuétanos, que penetre, Señor, a todo su ser, cuerpo, alma y espíritu, sanando, redarguyendo, corrigiendo, edificando y derrumbando, Señor. Padre, tu palabra nos sana, nos trae salvación, nos trae restauración. Padre, en esta hora, Espíritu Santo, toma dominio y control de cada persona, de cada alma que esté escuchando tu palabra. Gracias, Padre, porque tú eres maravilloso. Gracias, Padre, porque no hay nada que esté oculto a tus ojos. Y tú conoces cada necesidad de mi hermano, de mi hermana. Tú conoces cada necesidad. Y hoy te pido en esta hora que tú te glorifiques. Que tú, Señor, tu palabra traiga luz y vida eterna a cada alma, a cada persona. Padre, gracias. Gracias por mis hermanos que están en los controles. Gracias por mis hermanos que transmiten y están en el ministerio NICI. Gracias por todo ello, Señor. Guárdalos, protégelos, Padre. Y tú háblanos a través de esta palabra. Háblanos, Señor. Todo esto, Padre amado, todo esto te lo pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias, papito lindo. Gracias, Señor. Hermanos, Dios los bendiga. Acompáñenme en la Biblia. No hay nada mejor cosa que estar al servicio de nuestro Señor. Y quisiera que me acompañen al libro de Hebreos, capítulo 6, versículo 10. Hay tantas promesas que es muy importante conocer. En el versículo 6, 10 de Hebreos, dice la palabra: porque Dios no es injusto para olvidar vuestras obras. Dios no es injusto para olvidar el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Hermanos, el Señor reconoce que nosotros seguimos aún sirviéndoles. El Señor no se olvida de cada acción, de cada comportamiento, de lo que hacemos para su obra. Pero aquí hay que saber diferenciar. Aquí hay que saber entender cómo, de qué manera yo estoy al servicio del Señor. De qué manera, cómo, cuál es el indicativo que le estoy sirviendo al Señor. Entonces, yo quisiera que me acompañen. Vamos a ver las cualidades, vamos a ver las formas de evidenciar hacia nuestras vidas que nosotros estamos al servicio del Señor. Quiero que me acompañen al libro de Mateo 25:40. En el libro de Mateo 25:40, ahí el Señor nos da una visión más clara, de entender su palabra, de conocer más a Dios, de conocerlo como Él piensa de cada uno de nosotros que estamos al servicio del Señor. Y si tú, hermano, estás por primera vez escuchando la palabra de Dios,
me alegra poder felicitarte y saludarte y decirte que estás en el camino correcto, que estás en el momento adecuado de estar ante la palabra del Señor, porque la palabra dice que nosotros venimos en pecado, que nosotros estábamos en el mundo muertos en delitos y pecados, y venir a la presencia del Señor, venir a escuchar su palabra, es verdad que salimos de la muerte a la vida eterna. Y esta es una de las formas de comprender el verdadero sacrificio, el verdadero propósito de Jesucristo para nuestras vidas. Y en Mateo 26, 40 dice: y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto, hijo mío, hija mía, lo que hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, mira lo que piensa, habla y dice el Señor, lo que hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Tenemos que entender, hermano, que todo lo que hagamos para el prójimo, escúchame bien, todo lo que hagamos para el prójimo, quita la mirada en quién es la persona. Pon la mirada en que todo lo que tú estás haciendo por ellos es porque Dios lo demanda, es porque nuestro Señor Jesucristo, todo lo que tú hagas por ellos, me lo haces a mí. No es al hombre, es a Dios. Porque el verdadero sacrificio de Jesucristo en la cruz fue para la salvación de las almas. Y las almas no lo conocen. Las personas no lo conocen. Y a nosotros nos corresponde llevar la buena nueva del Evangelio. Como Jesucristo trajo la salvación y vida nueva, criatura nueva. Un pacto nuevo, un pacto que se estableció en la cruz del Calvario. Un pacto diferente. Un pacto que nos compró con su sangre. Entonces, nosotros cuando llevamos la buena nueva del Evangelio, lo que estamos haciendo es sacar a la luz el verdadero sacrificio de Jesucristo que nos enseñó. Porque Él dice bien claro en su palabra: cuando lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. William, Marco, Mateo, ¿cómo te llamas tú? María, Juan, Luis. Todo lo que estás haciendo es para el Señor. El hombre que te reciba una palabra, al hombre que le puedas ayudar una milla, al hombre que tú puedas orar por las personas que tú puedas orar por ellos, hazlo con gozo y alegría. Que el Señor, a Él y para Él tú estás trabajando. Y Él no es un mal pagador. Él no se olvida de las obras que tú haces. Dios te bendice y te multiplica grandemente, grandemente. Y eso, Dios te multiplica grandemente porque lo podemos ver, ¿no? Empezamos con Hebreos 6:10. En Hebreos 6:10 empezamos donde dice: no, pues Dios no es injusto para olvidar vuestras obras y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, porque lo estás haciendo en el nombre de Cristo Jesús, de servir al hermano, de servir en la iglesia, de servir a las personas que no lo conocen a Él afuera en la calle, de servir a un desvalido, a una viuda, a un enfermo, estar orando en los hospitales, en una cárcel y sirviéndole aún. Y la recompensa tan grande que es esta promesa de Dios en el versículo 6:14 de Hebreos. Lo repito, versículo, capítulo y libro, porque deseo que tú, cuando escuches esta palabra, lo puedas tener y retener para que tú puedas ir a tu Biblia y en la Biblia puedas entender y comprobar que es palabra de Dios. Y dice en el versículo 14: de cierto te digo, hija mía, hijo mío, te bendeciré, y no con poco. Porque dice: te bendeciré con abundancia, con mucha grande bendición viene de Él totalmente. Esa es una. 2, te multiplicaré grandemente.
significa que el Señor llamado Jesucristo, en el hebreo Yeshua HaMashiach, el que intercede por nosotros ante el Padre, Él nos va a bendecir y nos va a multiplicar grandemente. Tú, hermano, que estás escuchando por primera vez, tú que todavía no lo conoces, te digo, no hay un Padre, un Salvador, un Señor, un Redentor como Jesucristo. Él está en este momento en el cielo a la diestra del Padre. Pero quien se mueve en medio de nosotros se llama el Espíritu Santo. El Espíritu Santo en nuestro idioma, en el hebreo original es el Ruach HaKodesh. Él es el que se mueve, tanto allá en Israel como aquí, en nuestras vidas. Él es omnipresente. Él está en este mismo lugar allá y acá. Él es soberano. Para Él no existe la distancia, el tiempo. Él es soberano. Él es el que hace toda la obra perfecta en nuestras vidas. Él, así como está en este momento conmigo, está contigo. Tú que estás escuchando, Él se está manifestando ahí. Él está viéndote tu sufrimiento, viendo tu dolor, viendo tu ansiedad, viendo tu angustia. Porque dice la palabra del Señor: lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. O sea, al Señor todo lo que se le manifiesta es el espíritu. Lo que tú sufres en silencio, lo que muchas veces callas, lo que muchas veces te hicieron daño, te humillaron y tú nunca lo hablaste con nadie. Pues es hora de que tú aprendas a conocer a este Señor llamado Jesucristo. Es el momento de que tú tomes conciencia de que tú estás llevando una carga que el Señor ya lo llevó en la cruz del Calvario. Esa carga el Señor ya lo pagó en la cruz. Él perdonó tus pecados. Él te restauró. Él te restauró en la cruz del Calvario. Él llevó tus enfermedades. Él llevó tus llagas. Es hora, hermano, hermana, pueblo escogido de Dios, de postrarse de rodillas y soltar esa carga, soltar esa mochila de malos recuerdos, de angustias del pasado, de una violación, de una humillación, de una burla, y no lo confesaste. Y te preguntas por qué vives angustiado, amargado. En el nombre de Cristo Jesús te digo, suelta esa carga. Perdona, perdona, perdona. Aprende a conocerlo a Jesucristo para que tú aprendas a perdonar como Él nos perdonó. Nuestros pecados Él lo arrojó a las profundidades de la mar. Él los echó fuera de nuestras vidas. Y preguntémonos, ¿quiénes somos nosotros que no podemos perdonar? ¿Seremos mejor que nuestro Señor Jesucristo? ¿Quiénes somos nosotros que nos sentimos ofendidos? Pregúntate cuántas veces yo habré podido ofender. Tú y yo hemos ofendido, como también nos han ofendido. Pero la única manera de ser libre es teniéndolo a Jesucristo como Señor y Salvador en nuestras vidas. Es teniéndolo a Él, es aceptarlo a Él. No hay otro camino, porque el Señor Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Todo aquel que viene a mí yo no lo echo fuera. Entonces entendamos, hermano, que aquí nos está enseñando en Mateo 25:40, el Señor dice: de cierto te digo, hijo mío, hija mía, que en cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Te hago recordar algo, que cuando Saulo de Tarso se iba a Damasco, se iba con orden de arrestar, de matar, de meter preso a todos los que predicaban el Evangelio de Jesucristo. El Señor le salió al encuentro y me gustó esta palabra que tocó mi vida cuando Jesucristo le dice a él: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Y si analizamos bien la Escritura leyéndolo, él no perseguía a Jesucristo. Él perseguía a los que creían en Jesucristo. Entonces,
Cuando tú te pones al servicio, tú tienes un león de Judá, tú tienes un protector, tú tienes un Señor que cuida de ti y Él se llama Jesucristo. Él se llama Jesucristo, que está a la diestra del Padre y con su sangre te compró, con su sangre te santificó, con su sangre te redimió en la cruz del Calvario. Él en su cuerpo, en su llaga, llevó todas tus enfermedades. Y si tú estás pasando alguna enfermedad, yo te digo, es hora de decirle, Señor Jesucristo, gracias, porque en el nombre de Cristo Jesús, yo, Señor, por tu llaga soy sanada. Soy sanada de este cáncer. Soy sanada, Señor, de este dolor de hígado. Soy sanado de los riñones. Señor, toda enfermedad de mi vista. En el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach, que es Jesucristo, se va ahora mismo toda enfermedad de mis brazos, toda enfermedad de mi vista, todo malos pensamientos, todos malos recuerdos. Porque en el nombre poderoso de Cristo Jesús hay sanidad, hay restauración, hay vida eterna. Hermano, hermana, busca a Jesucristo. Ninguna peste va a afectar tu vida, ninguna peste va a afectar tu casa, tu familia, tu descendencia. Porque Jesucristo es nuestro Señor, Jesucristo es nuestro Salvador. Él es, no hay más, ¿no? Entonces todo lo que estamos al servicio del Señor, Él es el que nos enseña, Él es el que nos corrige. Dice, todo lo que hagas a tu prójimo, se lo haces para Él. Entonces vamos a ver ahorita mismo, ahí mismo en el libro de Mateo, en Mateo 10, 42, hermano, quiero que me acompañen. Mateo 10, 42. En Mateo 10, 42, la palabra del Señor dice, esta es una evidencia que cualquiera, no son personas específicas, es cualquiera, puede ser un rico, puede ser un pobre, puede ser uno de clase media, puede ser un moreno, un blanco, un alto, un flaco, cualquiera que dé, no reciba, dice la palabra que dé a uno de estos pequeños un vaso de agua fría solamente. Mira el ejemplo tan grande que nos pone. No nos dice que tú tienes que dar un sinnúmero de cosas. Dice que le des suficientemente un vaso de agua fría. Mira, dice, por cuanto al que tú le diste es un discípulo del siervo. Por cuanto es un discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Escúchame bien. Aquí hay algo muy grande en esta palabra. Y te lo voy a decir de esta manera. Cualquiera que dé un vaso de agua, ahí se está refiriendo ya a un hijo de Dios que esté en la viña del Señor. Pero también te voy a decir, tú que por primera vez estás escuchando, Señor, pero yo todavía no lo sé, no sé cómo hacer esto, no te preocupes. Que muchas veces los hijos del Señor dan un vaso de agua y dirá, yo no trabajo, tú dirás, yo todavía estoy empezando, no te preocupes. Porque la palabra dice bien claro, cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, o sea, servirte a ti, hombre, mujer que me estás escuchando, servirte a ti que no conoces a Dios, ya es algo grande, porque tú eres ese pequeño que estás en el nombre de Cristo Jesús en un proceso de crecimiento de conocerlo a Él. Y por cuanto este pequeño es discípulo. El día que tú te enamoras, el día que naces de nuevo, el día que renuncias a tus pecados, el día que tú renuncias al mundo, te apartas del mundo, vienes a los caminos del Señor, dice, por cuanto es discípulo. Estoy leyendo el versículo 42. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeños un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo. Esta palabra es una palabra profética. Porque tú, desde que aceptaste a Jesucristo como Señor y Salvador, eres una nueva criatura. Y por lo tanto, el siervo que te brinda un vaso de agua, el siervo que te lleva la palabra, pues tú eres ese pequeño, hermoso y precioso para nuestro Señor y Salvador Jesucristo. De cierto te digo, hijo mío, hija mía, que no perderá su recompensa. El que te sirve
no pierde su recompensa. Y al que tú lo recibas, tú eres bendecido. Y no nos recibes al siervo, lo recibes a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque la palabra dice que Dios mismo ruega a través de nosotros. Porque la obra que hace Dios en tu vida, lo hace Él a través del Espíritu Santo. Entonces es tan hermoso estar al servicio del Señor. Y ahora mira lo que dice en el versículo 40. Ahí mismo, Mateo 10:40 dice: Hijo mío, hija mía, el que a vosotros recibe, a mí me recibe. Lo repito, el que a ti te recibe, a mí me recibe, dice el Señor Jesucristo. Y el que me recibe a mí, dice el Señor Jesucristo, recibe al que me envió. Mira, préstame mucha atención. El que recibe al enviado, en este caso, tu siervo, está hablando contigo, se está dirigiendo a ti. El Señor Jesucristo te dice a ti, varón que me escuchas, te dice a ti, mujer que me escuchas. Tú no lo estás recibiendo a este varón que te está dando la palabra, tú lo estás recibiendo al varón. Escúchame bien, tú estás recibiendo al varón que yo lo estoy usando para llegar a tu vida. O sea, nada más este varón que te habla es instrumento de Dios para hacerte llegar la buena nueva de su evangelio. Y escucha lo más lindo. Y cuando tú te atreves a recibir a Jesucristo como el Señor y corazón, como Señor y Salvador de tu vida, y lo aceptas en tu corazón, mira lo que dice el Señor: el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Mira, acá hay un misterio muy grande. El día que tú recibas a Jesucristo como el Señor y Salvador de tu vida, he dicho Jesucristo. La palabra nos dice en Juan capítulo 1, versículos 12 y 13, mas a todos los que lo recibieron y creen en su nombre, el Señor le dio la potestad de ser llamado hijo de Dios. ¿Qué significa eso? Que cuando tú recibes a Jesucristo, el mismo Padre y nuestro Señor Jesucristo vienen a hacer morada en ti. Eres una nueva criatura. Es un nuevo comienzo. El mundo te verá físicamente igual, pero nunca jamás serás igual. Tú no tendrás terror de noche. Tú no tendrás temor de la peste destructora, porque el Señor te cubrirá con sus alas. Tú estarás bajo sus alas. Tú estás protegido. Porque el Señor Jesucristo dice bien claro: el que a vosotros me recibe, a mí me recibe. Ahí habla al siervo, pero también te habla a ti. Porque cuando tú lo recibes, tú lo estás recibiendo al Padre y a Jesucristo en tu corazón. Es muy importante entender esto. Nosotros, como seres humanos, somos instrumentos de nuestro Señor Jesucristo. Instrumento. Por eso dice en Hechos 19:11, dice: y Dios hacía milagros extraordinarios por la mano de Pablo. Entonces no era Pablo, era Dios. Y Dios está haciendo un milagro a través de este siervo que te está hablando. Pero Dios es el que te está haciendo el milagro de entender. Porque Dios le abrió el corazón a Lidia, la vendedora de púrpura, para que entendiera lo que Pablo hablaba en ese momento. Entonces en este momento Dios te está abriendo el corazón para que entendiera lo que este siervo habla. Este siervo, tu hermano en la fe. Y en el versículo 41 dice, el que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Hermano, hermana, gracias por tu atención a estas palabras. Gracias porque tú no quedarás sin recompensa. Porque la mayor recompensa, la recompensa más grande, es recibir a Jesucristo. Con Jesucristo en nuestro corazón, lo tenemos todo. Lo tenemos todo. Ahora, todo aquel que sirve al Señor, el Señor le tiene algo muy hermoso. Hay una palabra preciosa en el Salmo 41, y quiero que me acompañes a él. Salmo 41, versículos
1 y 2. Lo repito. Salmo 41, versículo 1 y 2 dice así: Hijo mío, hija mía, bienaventurado eres, bienaventurado sois, hijo mío, el que piensa en el pobre. El simple hecho de pensar en cómo ayudar a tu prójimo, ya a los ojos de Dios, tú eres un bienaventurado. Bienaventurado aquel que piensa en el pobre. ¿Por qué? Porque en el día malo, ¿qué va a hacer? Lo librará Jehová. Lo librará Yahweh Elohim. Yahweh Elohim. Yahweh es el nombre de Dios. Elohim es Dios. Yahweh Elohim, el Dios eterno. El gran yo soy el que soy. Él es el que dice en su palabra: en el día malo te librará. Hermano, hermana, qué hermoso, qué precioso es estar en las manos de nuestro Señor. Qué hermoso estar en los caminos de nuestro Señor Jesucristo. Qué hermoso estar siguiendo en esa senda que dice el camino, la verdad y la vida. Dice en el versículo 2, Jehová lo guardará, Jehová le dará vida. Tú serás bienaventurado en la tierra y no los entregarás a la voluntad de sus enemigos. Te motivo, hermano. Tú eres un bienaventurado en la tierra. Jehová te guarda, Jehová te da vida, y tú no serás entregado a la voluntad de tus enemigos que desean el mal. ¿Por qué? Porque tu naturaleza ya no es terrenal, tu naturaleza es divina, tu naturaleza ya es celestial. Tú podrás estar en la tierra, tus piernas en la tierra, pero tú y yo, los que buscamos del Señor, y lo que tú empiezas en este momento a buscar del Señor, dice la palabra que nosotros tenemos la mentalidad de Cristo. ¿Por qué te decía los pies en la tierra y nuestra mente en el cielo? Porque ya no pensamos como piensa el mundo. Porque el Señor en nuestras vidas nos saca de los rudimentos del mundo, nos saca del sistema que el mundo ha absorbido a los seres humanos. Nosotros somos los seres humanos que cuando no conocemos al Señor estamos andando de una manera muy desordenada, muy desordenada. Entonces, nosotros tenemos que entender que tan solo el Señor es el que nos guarda, es el que nos guía, es el que nos guía en todo momento y a toda verdad. Entonces, hermano, nosotros tenemos que entender algo. Aquí, por ejemplo, otra evidencia de que nosotros estamos en la viña del Señor, nos habla en Lucas capítulo 2, quiero que me acompañen, hermanos, quiero que me acompañen de todo corazón a Lucas capítulo 2, versículo 36, lo vamos a leer hasta el 38. Lo repito nuevamente, Lucas capítulo 2, versículo 36 al 38. Y dice así la palabra: estaba también allí Ana profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Esta mujer Ana era de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Y esta mujer Ana era viuda, hacía 84 años. ¿Cuánto tiempo tenía esta mujer? Ya viuda, 84 años. Y esta mujer no se apartaba del templo. Esta mujer vivía sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Hermano, una de las grandes evidencias de que tenemos la mentalidad de Cristo, que le pertenecemos a Cristo, que estamos en su viña, es que simplemente
Dice así la palabra en el 37, y no se apartaba del templo. Y ella servía, dice sirviendo, no se apartaba del templo. ¿Por qué? Porque ella servía de día y de noche, con ayunos y oraciones. Nosotros, como dice la palabra de Dios, somos piedra viva. Nosotros aprendemos a caminar en ayuno y en oraciones, en ruegos, en clamores, porque hay hermanos que salen a evangelizar y hay hermanos que están orando en la iglesia por la familia pastoral, por las familias que vendrán a conocer a Jesucristo. Nuestra vida ya está consagrada para el Señor. Nuestra vida le pertenece al Señor. Le pertenece al Señor. En el versículo 38 dice, esta presentándose en la misma hora, está hablando Diana, está diciendo, esta presentándose en la misma hora, ella, mira lo que hacía, daba gracias a Dios. ¿Qué hacía? Daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. ¿Quién es ese niño? Nuestro Salvador, nuestro Señor. Hablaba de que nosotros íbamos a ser salvos a través de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él cumplió la edad para empezar su ministerio, nosotros debemos dar gracias a nuestro Señor Jesucristo. Nosotros debemos dar gracias a nuestro Señor Jesucristo porque Él es el único que conoce. Él es el único que conoce nuestro presente, nuestro futuro. ¿Sabes por qué digo presente y futuro? Porque nuestro pasado, que vivíamos apartados del mundo, el Señor ya nos perdonó. El Señor ya nos perdonó, el Señor ya nos libró de su muerte, el Señor ya nos perdonó. Eso es lo más lindo, que el Señor ya nos perdonó y nosotros en Él somos una nueva criatura. Quiero que me acompañen a Hebreos capítulo 5, versículo 9. Vamos a leerlo desde el versículo 7. Aquí Jesucristo nos deja una enseñanza. Hebreos capítulo 5, versículo 7. Y quisiera que en su momento de paz, de tranquilidad, tú cojas tu Biblia y escudriñes cada versículo que te doy. Y dice en el capítulo 5, versículo 7 de Hebreos en adelante, dice, y Cristo, ¿de quién está hablando? De Jesucristo. En los días de su carne, aquí su carne significa que fue hombre como tú y como yo, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. ¿Qué ofrecía el Señor? Ofrecía ruegos, ofrecía súplicas, pero lo hacía con gran clamor es desde lo más profundo de su ser, y lloraba ante la presencia del Padre, al que le podía librar de la muerte. Entonces fue oído a causa de su temor reverente. Y dice, y aunque era hijo del Padre, por lo cual aprendió que, vamos a leerlo de nuevo, el versículo 8, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Tenemos que entender que nosotros tenemos que obedecerle a nuestro Señor. Entonces sabremos que estamos en una viña de un gran Dios todopoderoso, que Él pasó lo que tú estás pasando, aflicciones, tristeza, humillaciones, burlas. ¿Qué se burlan? Pues no hay problema. Si de nuestro Señor Jesucristo se burlaron, si de nuestro Señor Jesucristo hablaron mal, ¿cuánto más de nosotros? Así que no te sientas triste, sigue adelante. Y en el versículo 9 dice, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Escúchame bien, con esta promesa vamos a acabar. En el versículo 9 dice, y habiendo Jesucristo sido perfeccionado, Jesucristo vino a ser autor de eterna salvación
Ojo, escúchame bien, de eterna salvación para todos. ¿Para uno? No, para todos. La pregunta es, ¿todos les obedecen? Porque aquí dice, para todos los que le obedecen. Significa que hay personas que no le obedecen. Significa que hay personas que escuchan la palabra y no obedecen. Siguen haciendo su propia vida, su propia actitud, su propio razonamiento. Entonces yo te motivo hoy día a que tomes conciencia. Como dice Hechos 3:19, dice, lo repito, Hechos 3:19 dice, arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados y vengan, porque no están, vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Porque la promesa del Señor dice, Jesucristo vino a ser autor de eterna salvación. Sí, para todos, sí, claro que sí, pero para todos los que le obedecen. Yo te pido, hermano, hermana, sujétate a la palabra. Imagínate que estás en un mar profundo, que te vas a hundir. Agárrate de esa tabla de salvación que se llama Jesucristo. No hay más salvación. He dicho, salvación para tu alma. Para tu alma. Porque tu vida y la mía es peregrina, es pasajera en este mundo. Entonces tú y yo estamos destinados a vivir eternamente, sí, pero en la presencia del Señor. Porque Él dijo, iré y haré morada para ustedes. Hermanos, que Dios los bendiga, Dios los guarde siempre. Y quiero agradecer nuevamente, Pastor Luis, por esta gran bendición que usted me permite de compartir la palabra de Dios. Agradezco al Ministerio NICI, a todos los que trabajan en la obra. Un saludo a ustedes, un fuerte abrazo y muchas gracias y muchas bendiciones. Y gracias, Espíritu Santo de Dios, por cada uno de mis hermanos, y que tu palabra no retorna vacía. Tu palabra penetra hasta las coyunturas, hasta los tuétanos. Y gracias, Padre, porque les has abierto el entendimiento. Gracias porque tú su pecado de cada uno de mis hermanos y hermanas lo has arrojado a las profundidades de la mar. Gracias por la paz, gracias por tu shalom que desciende sobre cada uno de ellos. Gracias, papito lindo, porque en el nombre de Cristo Jesús, Señor, se ha roto el velo que ellos tenían, las dudas, Señor, que ellos tenían en su corazón, tú se lo has resuelto. Gracias, Padre, te amo. Y todo esto te lo pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús y bendigo sus vidas de cada uno de ustedes. Gracias, Pastor Luis. Gracias a todos mis hermanos que están aquí. Gracias. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.